El 3 de enero de 2026, a la 1 de la madrugada, hora estándar del este de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano extrajo a Nicolás Maduro, hasta ese momento presidente en ejercicio de Venezuela, para llevarlo a una corte de Nueva York a comparecer por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, entre otros cargos. Hoy vamos a analizar algunas de las principales implicancias de este acontecimiento desde el punto de vista psicosocial. Para empezar, déjeme dejar muy claro algo. Nicolás Maduro fue un dictador abusivo, criminal y violento. Por no mencionar la larga lista de arbitrariedades del chavismo antes de él, y por no aburrirlos con detalles, baste decir que se le imputan delitos de corrupción, abusos contra los derechos humanos, actos contra la libertad de prensa, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y, sobre todo, uso de la maquinaria estatal venezolana para perpetrar un largo rosario de delitos usando las prerrogativas de un poder sin fiscalizaciones efectivas. El 28 de julio del 2024 consumó un fraude al no solo desconocer, sino adulterar los resultados de unas elecciones generales en las que, según observadores internacionales, sus contrincantes, la plancha presidencial conformada por Edmundo González y María Corina Machado, obtuvieron cerca de 2/3 de la votación. De modo que sí, a la impresionante lista de crímenes y delitos, Maduro añadió el de culpable de fraude electoral masivo. Al interior del chavismo existían hasta antes de enero 4 facciones. La primera la conformaban Maduro mismo y su esposa Cilia. La segunda eran los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Delcy era la vicepresidenta y Jorge era y aún es el presidente del Congreso. Luego estaba la facción de Diosdado Cabello, el tenebroso hombre fuerte a cargo del Ministerio del Interior. Y por último, Vladimir Padrino López, general a cargo del Ministerio de Defensa. Los Maduro estaban encargados del Poder Ejecutivo, los Rodríguez del Legislativo y las Relaciones Exteriores, Cabello de las milicias bolivarianas y del orden interno, mientras que Padrino estaba a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Hasta cierto punto, cada uno tenía cierta independencia. Atropellaba, encarcelaba y o mataba a sus propios enemigos. Desaparecidos los Maduro del juego, la estructura se ha reacomodado y Delcy se ha quedado a cargo del Poder Ejecutivo. El hecho de que Cabello sea parte de la misma acusación que sirvió a Trump para extraer a Maduro hace que Cabello esté fuera de la cuestión cuando se trata de elegir posibles alternativas a Delcy. Desde varios meses ya, Estados Unidos había venido destruyendo lanchas con misiles. Estas lanchas supuestamente venezolanas llevaban droga. Supuestamente. Lo que es menos conocido es que las Fuerzas Armadas norteamericanas también venían derrumbando barcos o bloqueándolos cuando transportaban el petróleo venezolano al extranjero o llegaban del extranjero para abastecerse en Venezuela. Lo que también es poco conocido es que Estados Unidos venía impidiendo la llegada de barcos con crudo hacia o desde Venezuela, lo cual había generado coordinaciones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. Desde agosto del año pasado, los Estados Unidos estuvieron infiltrando el entorno de Nicolás Maduro a fin de recolectar información y definir un patrón de vida, es decir, una configuración de los hábitos de Maduro y sus actividades cotidianas. Esto se consiguió mediante seguimiento de la CIA, pero adicionalmente hubo informantes pertenecientes al círculo íntimo del dictador. El aporte del informante fue brindar un detalle en vivo de cada acción realizada por Maduro. Este nivel de pormenor hizo posible organizar el ataque con drones,
A partir de este momento, la CIA estaba al tanto de cada paso que daba Maduro y por lo tanto tan solo era cuestión de tiempo para poder actuar. La parte más difícil ya estaba hecha. Asimismo, aviones norteamericanos de muy alta gama, especializados en disrupción de telecomunicaciones, empezaron a intervenir de forma paralela. A partir de la Navidad, las cosas llegaron a un punto en el que todo estuvo listo para la intervención final. Esta, sin embargo, se pospuso debido a una racha de extraordinario mal clima en Venezuela. Esto hizo que por varios días la idea de involucrar aviones y helicópteros fuera descartada y se entró en una especie de compás espera. En la madrugada del sábado 3 de enero, finalmente empezaron las explosiones en el área de Caracas. Operativos pertenecientes a la Delta Force atacaron el aeropuerto y también el fuerte Tiuna, que es un complejo militar. El gobierno norteamericano guardó silencio mientras se desarrollaba el ataque, lo cual es típico, ya que por estrategia se considera que ninguna declaración debe hacerse mientras haya una intervención en progreso, para evitar el riesgo de seguridad para las tropas norteamericanas. Las fuerzas especiales norteamericanas entrenaron previamente en una casa idéntica a la que atacaron. Este fue el mismo procedimiento que se usó anteriormente para la captura de Osama Bin Laden. El fluido eléctrico fue cortado en la zona atacada en Caracas por intervención de los equipos aéreos ya mencionados. Se trata de una operación planeada de manera meticulosa de antemano. El personal militar fue destacado desde 20 bases distintas esparcidas en todo el hemisferio occidental, con más de 150 naves aéreas, entre ellas bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Al acercarse esta flota, desmanteló las defensas aéreas en Venezuela a fin de asegurar al máximo la incursión de helicópteros. Con esta fotografía se anunció que tanto Cilia como Nicolás estaban siendo extraídos fuera de Venezuela y siendo llevados a Estados Unidos para enfrentar juicios. Asimismo, se anunció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de ese día en Washington. En la conferencia de prensa, Trump afirma que Estados Unidos gobernará Venezuela y que lo que busca la intervención es el petróleo. En especial, repite que el petróleo es lo más importante para Estados Unidos una y otra vez. Dice, la señora Machado no cuenta con el respeto necesario al interior de Venezuela para poder asumir el mando. De hecho, ni siquiera menciona a Edmundo González. Deja muy en claro que el restablecimiento de la democracia en Venezuela no es una prioridad para él. Con el transcurso de las horas queda claro que la extracción, apodada Resolución Absoluta, costó un mínimo de 80 vidas, incluyendo personal de seguridad personal de Maduro, quienes al parecer serían, al menos en parte, efectivos cubanos. No hubo ninguna baja norteamericana. Toda la operación duró apenas 3 horas y queda claro que los Estados Unidos no dejaron ni un solo efectivo en territorio venezolano. Cuando Trump dice que gobernará Venezuela, se refiere a que la vicepresidenta Delcy Rodríguez no tiene otra salida que hacer lo que Trump y su gobierno le indiquen, ya que todo barco que quiera entrar o salir con petróleo desde o hacia Venezuela estará siendo bloqueado por la flota norteamericana. La facción de los Rodríguez asume el poder ejecutivo. Jorge juramenta a su hermana Delcy con la presencia de Nicolás Maduro Jr., también conocido como Nicolásito, como refrendo. Así pues, el régimen chavista se mantiene. Tanto Delcy como los demás líderes persisten en la retórica de presentar la extracción de Maduro como un secuestro y una agresión. Protestan cada vez que declaran públicamente, demandan el retorno de Maduro y aseguran que el régimen continuará pese a todo. Sin embargo, en la práctica siguen las instigaciones de Marco Rubio, en su calidad de secretario de Estado norteamericano. De hecho, la subordinación de Venezuela a los Estados Unidos es tan contundente
que en el mismo comunicado en el que se denuncia la agresión de los Estados Unidos, el gobierno venezolano anuncia también que se restablecerá relaciones diplomáticas con ese país, tal como Trump y Rubio lo habían anunciado previamente. Y aunque Trump insista una y otra vez en que la motivación principal de su incursión ha sido el petróleo, el hecho es que es poco probable que se trate de una necesidad del mercado norteamericano. Estados Unidos es de lejos el mayor productor de petróleo del planeta en estos momentos gracias al fracking y otras tecnologías. Comparado con Venezuela, es bastante claro que probablemente otra de las grandes motivaciones, como luego lo aclararía Trump mismo, es la ambición por establecer una hegemonía a nivel hemisférico. Y en una reunión reciente con altos ejecutivos de diversas empresas petroleras, estos últimos expresaron dudas y no se mostraron demasiado entusiastas con la sugerencia de su presidente de recomenzar o reiniciar sus inversiones en Venezuela. De hecho, varios expertos han reiterado que incluso pequeños incrementos en la capacidad de producción actual de Venezuela implicaría enormes inversiones con un retorno a muy largo plazo. Es claro que el manejo psicosocial de la situación por parte del gobierno norteamericano pasa por el cultivo a la imagen de poder personal de Donald Trump. La era Trump se caracteriza por una mística de idolatría a todas las figuras capaces de ejercer poder, independientemente de la legitimidad que puedan o no tener. La creencia de base es que el poder se legitima a sí mismo. Desde su primer periodo presidencial, Trump parece haber obrado bajo la creencia firme de que toda institución que limite al poder ejecutivo debe ser doblegada o las limitaciones impuestas por ellas eludidas hasta el límite de lo legal. Trump ha tratado siempre con respeto solo a las figuras internacionales que ostentan poder, como Putin o Kim Jong-un, sin que le importe demasiado el modo en que esa figura ha logrado ese poder o la legitimidad que pudiera tener. En su segundo periodo parece haber girado la mirada hacia el resto del mundo, como parte de una estrategia general de promoción exclusiva de los intereses norteamericanos en el escenario mundial. Se ha rodeado de colaboradores que le brindan un apoyo incondicional, el único que parece aceptar o esperar, y en cuanto alguno de ellos pretende dar muestras de criterio independiente, lo destituye y eventualmente lo ataca. Basta recordar cómo en febrero del 2025 Trump y su vicepresidente Vance atacaron al mandatario de Ucrania Zelensky, simplemente porque éste no parecía suficientemente agradecido ni se humilló lo bastante, según el criterio de ambos, a solicitar el apoyo norteamericano para enfrentar los ataques de Rusia. Es evidente que para la mentalidad del actual presidente norteamericano, el poder efectivo es lo único que merece respeto, y en cuanto percibe alguna debilidad en su interlocutor, de inmediato reacciona con prepotencia, burla e intentos de humillar a las personas afectadas. Se ve a sí mismo como una persona por encima de las convenciones sociales y no acata ningún tipo de corrección política o de civilidad social. No reconoce el derecho internacional y proclama abiertamente lo que incluso sus antecesores más osados y expansionistas solo implicaban, que Estados Unidos considera que la pura fuerza bruta de su armamento y poder económico es base suficiente para intervenir en otros países, extender de facto su jurisdicción a otras naciones, imponer por la fuerza condiciones favorables a los Estados Unidos y limitar la soberanía de los demás países que compartimos su hemisferio, forzándolos a no entablar relaciones diplomáticas o comerciales que afecten a sus intereses. Se trata de una nueva estrategia geopolítica
que equivale en la práctica a considerar los demás países de las Américas como estados vasallos sujetos a la voluntad norteamericana. El desprecio por el derecho internacional se extiende al multilateralismo, que no es otra cosa que el reconocimiento de organizaciones internacionales capaces de representar colectivamente los intereses de varias naciones. El multilateralismo no le es útil a Trump porque aumenta el poder de negociación de otras naciones frente a Estados Unidos, del mismo modo que los sindicatos aumentan la capacidad de negociación de los trabajadores frente a la empresa. Por eso es que viene criticando a la amplia mayoría de organismos internacionales desde su periodo anterior y en este ha aprovechado el impacto de su incursión venezolana para efectivizar el retiro de los Estados Unidos de múltiples organismos internacionales. Debido al peso geopolítico norteamericano, así como al hecho de que financiaba significativamente muchas de esas organizaciones, ese retiro implica un grave prejuicio para tales organismos, que en algunos casos puede ser definitivo. La intervención de Trump en Venezuela viola el derecho internacional, eso es un hecho indiscutible. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, en el que los Estados Unidos solían tratar de, por lo menos, justificar sus intervenciones en el extranjero bajo el pretexto de restaurar la democracia o desactivar armas de destrucción masiva, esta vez el propio Trump no ha hecho sino reiterar de forma totalmente descarnada y reiterativa que su objetivo es el petróleo venezolano y asegurar su hegemonía en el hemisferio occidental, sobre todo en Centro y Sudamérica, a las que considera sin ningún eufemismo su patio trasero. Curiosamente, Trump usa sin ningún disimulo los mismos términos que hace algunos lustros los activistas de izquierda atribuían al gobierno norteamericano cuando querían atacar a los Estados Unidos y denunciar ese país como imperialista. Como sucede últimamente con varios líderes de derecha radical, tanto a nivel de los Estados Unidos como de otros países americanos, los líderes cuestionados no eluden las críticas, las caricaturas y los errores, sino que por el contrario los hacen suyos y eventualmente los usan como medio de propaganda o de reinterpretación, como cuando Rafael López Aliaga recibe con beneplácito el apodo de Porky, o José Gerí cuando dice que visita a empresarios extranjeros encapuchado y en feriados porque es un presidente con calle que no descansa nunca. El desprecio efectivo que siente la administración Trump por la soberanía de los demás países de América se materializó en este tuit, donde a través de la cuenta oficial de su embajada en el Perú, los Estados Unidos nos comunican que no permitirán que ningún país del hemisferio occidental albergue a quienes ellos consideren rivales, adversarios o siquiera competidores de los Estados Unidos. Este tipo de comunicación no permite mayor ambigüedad, sobre todo tomando en cuenta que el puerto de Chancay, financiado por inversionistas chinos, ya está en operación. Es muy importante entender que la extracción de Maduro tiene implicancias mucho más allá de Venezuela. Se ha quebrado un orden geopolítico que tomó décadas moldear, que empezó en la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, la Segunda Guerra Mundial y la ONU. Se ha abandonado el supuesto fundamental según el cual ningún país debería abusar de su poder militar, comercial o político para simplemente tomar lo que considere que le conviene tomar, solo porque puede hacerlo. Es cierto que muchas naciones, incluidos los Estados Unidos, han quebrado este orden en el pasado reciente, pero siempre se hizo con al menos una justificación aparente acorde con los principios del derecho internacional. No es que no se obrara al fin y al cabo contra este, sino que se le tomaba en cada ocasión como referencia y casi todas las naciones estaban plenamente conscientes
de que sus acciones eran ilícitas y trataban de hacer alguna compensación ante la comunidad internacional. El presidente Bush padre, por ejemplo, realizó incursiones en otros países, notablemente en 1991 en la llamada Guerra del Golfo contra Irak en beneficio de Kuwait, así como en Somalia, pero lo hizo en coordinación con la ONU, incluso cuando intervino de forma aislada en Panamá para capturar al famoso Manuel Antonio Cara de Piña Noriega. Su justificación manifiesta nunca fue el afán por controlar el Canal de Panamá, por más que fuera evidente que eso estaba implicado, sino por la actividad delictiva de Noriega en cuanto a narcotraficante. Aún así, la Asamblea General de la ONU condenó esta última incursión como contraria al orden internacional. Pero eso fue en 1991. Muy diferente ha sido esta vez. Si bien cualquier resolución oficial del Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo vinculante de las Naciones Unidas, estaba bloqueada de antemano por el hecho de que Estados Unidos, en cuanto miembro permanente, tenía poder de veto, ni siquiera al nivel de la Asamblea General se ha logrado un acuerdo para emitir una resolución conjunta. Los aliados de Estados Unidos en la OTAN han sido bastante tibios para condenar esta acción. Por más que Venezuela, en manos del chavismo, se haya convertido en poco menos que un estado paria al que solo apoyaban explícitamente otras dictaduras como Nicaragua, Cuba, Rusia y China, y por más que, por ejemplo, el régimen chavista se haya aislado de mecanismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las prácticas extremas de las dictaduras sudamericanas, los aliados de Estados Unidos han sido mucho más cautos que en el pasado. El primer ministro británico Keir Starmer, por ejemplo, expresó sentenciosamente ante los hechos que desde hacía tiempo Gran Bretaña apoyaba un cambio de régimen en Venezuela y que no derramaba lágrimas por el fin de ese régimen. Al parecer, sin mucha coherencia argumental, de inmediato también indica que apoya al derecho internacional y que buscaba una transición hacia un gobierno legítimo que reflejara la voluntad del pueblo venezolano. Emmanuel Macron celebra el mismo día de los hechos el fin de la dictadura de Maduro. Dicho sea de paso, no le hemos visto decir ni una palabra acerca de la continuidad del gobierno de Delcy Rodríguez, que no es ni un átomo menos dictatorial ni menos chavista que el de Maduro, tanto en sus acciones internas como en sus declaraciones públicas. Pero claro, Delcy sí está obedeciendo a Trump y está entregando todo el petróleo y por lo tanto puede considerarse mucho menos riesgosa que el cáustico Nicolás Maduro. Macron luego menciona a Edmundo González, el presidente electo en julio del 2024, en las elecciones que Maduro, famosamente, le robó a la oposición de forma escandalosa. Prematura e ingenuamente, Macron piensa que Trump va a restaurar a González. No sospecha que solo horas después Trump ni siquiera lo mencionaría, limitándose a descartar a su vicepresidente María Corina Machado como una figura carente, según él, de respeto necesario al interior de su propio país como para que Estados Unidos la apoye. Entre los líderes globales, Antonio Guterres es quizás el que menos tímido se ha mostrado. Secretario General de la ONU, al fin y al cabo, trata de dejar sentada la preeminencia del principio fundamental de derecho internacional, que el uso de la fuerza para intervenir en otra nación, por muy positivo que sea el resultado, es fundamentalmente ilegítimo. Además, hay que tomar en cuenta que Guterres se manifiesta 48 horas después, de modo que está reaccionando no solo al mero hecho de la extracción de Maduro, sino a la declaración expresa de Trump en el sentido de que ahora es él mismo el que está a cargo de Venezuela, usando a Delcy Rodríguez como interpósita persona, así como su brutal honestidad al declarar que lo que más le interesa a Estados Unidos es el petróleo y el hecho de dejar bien sentado
que todo el hemisferio americano es su área de influencia directa y no permitirá que ningún otro país le dispute la hegemonía. Lo cierto es que ninguna otra persona con un mínimo de educación, desarrollo moral y la objetividad que da cierta distancia emocional de los acontecimientos puede justificar una acción como la intervención de Estados Unidos en Venezuela por sus consecuencias. Si bien es indiscutible que el orden internacional no ha sido una herramienta realmente efectiva y suficientemente rápida en casi todos los casos, especialmente en cuanto a los regímenes dictatoriales de Sudamérica, como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela y otros en el pasado, encarna el orden que salió de la enorme tragedia de la Segunda Guerra Mundial y brindaba cierta garantía de estabilidad, orden y equidad en el plano internacional. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos usaban a menudo la fuerza para apoderarse de territorios, tomar recursos de modo ilegítimo e imponer una hegemonía injusta sobre millones de vidas, condenando a muchas personas a vivir bajo opresión, pobreza y dependencia. Desde hace 80 años, esa tiranía y arbitrariedad ha estado bastante atenuada precisamente porque las potencias ganadoras de la Segunda Guerra, entre ellos sobre todo los Estados Unidos, se organizaron en la ONU, generaron la Carta de las Naciones Unidas y se comprometieron a respetar el derecho internacional. Cuando Donald Trump, como gobernante de la primera potencia militar del mundo, declara expresamente que no tiene intenciones de respetar ningún tipo de imposición del derecho internacional y que su sola limitación es su propio sentido de la moralidad, el cual, debido a innumerables ejemplos de su conducta chocante, prepotente, agresiva, abusiva y absurda, no puede tratarse de una moral muy elevada, el mensaje es francamente aterrador. No estamos ante un líder que decide pasar por encima del orden internacional en nombre de un ideal noble que él considera superior incluso al derecho que rige entre las naciones. Nada de eso. Estamos ante un hombre que no respeta ni a su propio pueblo, que se burla de quienes están jerárquicamente por debajo de él y que no oculta que sus acciones solo apuntan a apoderarse de los recursos de otros países sencillamente porque así le conviene más a su país. El Ranking Global Firepower Index nos muestra que Estados Unidos es la primera potencia militar, seguida de cerca por Rusia y China. Sin embargo, los Estados Unidos invierten más en defensa que los siguientes 10 países combinados, y es el único país capaz de desplegar su fuerza devastadora en cualquier punto del planeta en cuestión de horas, como lo demostró el ataque a Venezuela. En comparación, las fuerzas militares de Perú y Venezuela, que son casi idénticas entre sí en magnitud, son más de 13 veces inferiores a los de, por ejemplo, Estados Unidos, China o Rusia. Esta enorme potencia militar está bajo las órdenes de un tipo que no reconoce absolutamente ningún límite. Ciertamente, entre los 3 grandes titanes militares, Rusia tampoco ha demostrado ningún tipo de miramiento, pero parece tener menor nivel de éxito si tomamos el conflicto con Ucrania como criterio. Aún así, la prepotencia de los Estados Unidos, sus amenazas constantes a otros países, como por ejemplo su reclamo de Groenlandia y su amenaza de imponer sanciones a quienes no estén de acuerdo con ello, crea un peligrosísimo precedente. Ya no hay ningún tipo de autoridad moral o principio que alegar si, por ejemplo, este año China decide invadir Taiwán. Del mismo modo, países que regionalmente son relativamente más poderosos, como el Pakistán o la India en sus respectivas zonas de influencia, podrían decidir empezar a imitar a los Estados Unidos. Es probable que líderes como Starmer y Macron se estén arrepintiendo a estas alturas de no haber sido más categóricos en su rechazo a la prepotencia estadounidense. En el año 2015, Yuval Harari, en su libro Homo Deus, contemplaba con cierta complacencia el progreso humano,
que había llegado aparentemente a conjurar los tres grandes fantasmas que le habían perseguido por casi toda su historia: la hambruna, la enfermedad y la guerra. Aparentemente, al menos uno de esos espectros, el de la guerra, parece que está tocando de nuevo a nuestras puertas. Sin un orden internacional que repose en principios universalmente aceptados, con el líder de la mayor potencia militar de la historia humana diciendo que solo su propio retorcido sentido moral es lo único que lo guía, y admitiendo implícitamente que no se siente en obligación de respetar ninguna norma o tratado internacional, es probable que dentro de poco comprobemos si la historia humana sigue una línea de progreso continuo, como lo proclamaron Hegel, Marx, Fukuyama y otros, o por el contrario, estamos condenados a regresionar cíclicamente, olvidando lo que hasta hacía poco nos había dado la esperanza de reducir la frecuencia y duración de los lapsos de guerra entre países. Por último, antes de despedirme, debo admitir que había planeado este video como una secuencia que empezara con una descripción de los hechos para luego desmenuzar las principales consecuencias de la extracción de Maduro en tres aspectos: el orden internacional, los mecanismos psicosociales de los venezolanos en la diáspora, por ejemplo, la actitud ante la entrega por parte de María Corina Machado de la medalla del Nobel a Trump, entre otros temas, y por último, las reacciones ante estos hechos de los políticos en fase de elecciones en el Perú. Lamentable, pero se me ha ido el santo al cielo, como decía mi abuela, y este video ya es de hecho demasiado largo. Solo he podido cumplir con los dos primeros tópicos. Prometo un segundo video con la discusión de las dos dimensiones restantes, el cual trataré de tener listo a la brevedad posible. Gracias por su atención y ustedes ya saben, si les interesó, suscríbanse, y si les gustó o disgustó, en especial, reaccionen con el like o dislike del caso. Asimismo, me gustaría abrir un pequeño debate en los comentarios acerca de cuál es vuestro punto de vista. Debo admitir que he tratado de ser objetivo. Déjenme saber si están o no de acuerdo conmigo. Gracias y hasta pronto.